¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos de nuevo a esta sucesión de introducción a los sistemas informáticos correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la sesión pasada y pues vamos a recordar un poco hasta dónde vamos. Recuerden que esta asignatura empezó con la descripción de los sistemas de información y alguna especie de clasificación y posteriormente abordamos múltiples ejemplos de aplicación de estos sistemas de información para que tengan ustedes un conocimiento más amplio. En la sesión anterior empezamos a describir un sistema que se implementa a partir de una necesidad particular y hoy vamos a describir completamente las etapas que componen ese sistema para que quede un poco más claro el proceso. Entonces, nuestro objetivo particular de hoy es continuar la descripción de las etapas para la puesta en marcha de un sistema y observar todo el proceso en forma global. Como recordarán ustedes, en la sesión anterior se inició el análisis de un sistema implantado en una escuela para el control de préstamos de libros. Ese sistema, como se acordarán ustedes, se basó en la identificación a través de la huella digital de las personas que solicitan el libro. Esto para conformar una base de datos que tuviera la posibilidad de identificar con toda certeza a cada persona que solicita un libro. Adicionalmente, existe una base de datos donde también cada libro es identificado en una forma particular. ¿Cómo se identifican estos libros? A través de un código de barras y un número ISBN, que es el International Standard Book Number, que es el número de identificación para cada libro que se produce en el mundo. De manera que con estos dos sistemas se puede identificar perfectamente cada uno de los componentes, los libros que están por prestarse y los usuarios que acuden a solicitar el sistema. ¿Cómo se implementa este sistema? ¿Cómo se implanta? Pues también empezamos a describir esto. El sistema informático se va a instalar siguiendo una concatenación de elementos utilizados en el sistema. Uno es el software, otro es el hardware y otro es el humanware. De todos ellos, el más importante, considero yo, es el componente humano, el humanware, que es el que integra y finalmente es el que hace trabajar el sistema. Entonces vamos a analizar cada uno de estos elementos para que podamos definir la implantación del sistema. Lo primero de ello pues es el ciclo de vida del sistema. ¿Cómo parte la implantación de este sistema? Bueno, pues la pirámide que están viendo ustedes aquí es una descripción de estos elementos. La primera etapa se denomina estudio de factibilidad. Esto es la etapa donde se decide si es factible o no es factible implantar este proyecto. Hace algunos años, tal vez ese estudio nos habría dado la poca factibilidad de implantarlo. ¿Por qué? Porque los sistemas de adquisición de huellas eran muy caros, el conocimiento sobre el proceso de estos elementos de huellas no se tenía tan profundo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta etapa, en este momento, este sistema sí es factible porque existe tanto el hardware como la base de conocimientos ya creada y como el personal experto que lo puede manejar. La segunda etapa sería el análisis del sistema. Esto es cómo se implementan cada uno de los elementos del sistema y cómo se pueden comunicar entre sí, cómo se pueden concatenar. ¿Qué forma tendría la base de datos de huellas dactilares? ¿Qué forma tendría la base de datos de las características extraídas de esas huellas dactilares? ¿Cómo se comunica con la base de datos de los libros en la biblioteca? Y pues todos los elementos que podrían quedar dentro del desarrollo. Posteriormente viene la etapa del diseño del sistema. Con toda esta información obtenida en las etapas anteriores, se procede a realizar un sistema que pues puede ser no el último o el definitivo, sino que puede tener algunas etapas de revisión porque este se va a poner a prueba. En la cuarta etapa consiste en la construcción del sistema, no es propiamente una construcción física, sino que es proceder a desarrollar los programas que hacen automáticamente todos estos procesos que describimos. Una vez que se construye el sistema, se procede a hacer pruebas. Estas pruebas tienen que ver con unas
etapas preliminares donde se obtienen unas cuantas huellas, se hacen unas pruebas pequeñas y después se prueba el sistema ya en la vida real, en el proceso completo, donde ya existe alguna carga de emociones por la cantidad de alumnos o la cantidad de libros que hay, etcétera, etcétera. El proceso siguiente sería la implantación, cómo llevar a este sistema a la parte real y cómo involucrar a toda la gente que lo va a manejar, cómo hacer que la gente se concientice de la utilidad del sistema, que pueda utilizar todos los módulos, esos módulos que hayan sido fácilmente diseñados para que se desarrolle el sistema. Y por último, una etapa que a menudo en nuestra sociedad en México se deja completamente de lado, no se le toma atención, que es la etapa del mantenimiento. Es una de las etapas más importantes porque esta me va a permitir saber qué problemas hubo y tratar de corregirlos dentro de un proceso de depuración. De modo que, pues este sería el proceso íntegro del sistema. ¿Qué elementos se requieren en el hardware? Bueno, pues como les describí en sesiones anteriores, los sistemas de cómputo empezaron siendo muy complicados y grandes, con elementos poco eficientes, como los bulbos en el caso de una computadora que les mostré, llamada la ENIAC, y con otros elementos que eran demasiado caros y bastante estorbosos. En la actualidad, la potencia de computación de las computadoras de escritorio es a tal grado eficiente que prácticamente con una sola computadora de escritorio puedo yo implantar algunas partes de ese sistema, o con algunas pocas computadoras de escritorio. Además, el escáner que yo les hablé en todas estas sesiones, pues hay diferentes modelos en el mercado. Uno de ellos es uno proporcionado por Microsoft, que cuesta alrededor de $50, es un sistema económico y pues es un sistema bastante fiable porque ya viene con un hardware preparado para la detección de huella y un pequeño software para hacer algunas aplicaciones iniciales. Y el último elemento pues es el lector de código de barras ScanData SD840, que es el elemento que me permite detectar el patrón de código de barras de cada uno de los libros que se tienen en el acervo bibliográfico. De modo que con estos tres sencillos elementos se puede empezar la implantación en cuanto a la parte del hardware. ¿Qué se requiere en la parte del software? Para este caso, para este programa, el sistema operativo que se utilizó en la computadora pues es un sistema común y corriente, el que todos conocemos, un sistema operativo Windows XP. Además, un sistema de más alta prioridad, que es el Visual Basic, donde se hacen todos los desarrollos de los algoritmos que yo les había mencionado, como el filtrado de la huella, el adelgazamiento de cada uno de las ventanas de la huella, la obtención y extracción de características, la medición de distancias de los píxeles, etcétera, etcétera, etcétera. El otro sistema que se requiere es un Microsoft Office, que es un sistema de Office dedicado específicamente a bases de datos. Este elemento me permite meter, además de datos, en las bases de datos otros elementos, otros objetos, como son las huellas propiamente escaneadas y las fotografías de cada uno de los integrantes del catálogo. Por último, hay un kit de desarrollo que se proporciona con el escáner, que es el kit de software Grauly Biometrics 2009, que es el elemento que me permite manejar inicialmente las huellas digitales. Estos componentes en conjunto forman el software del sistema y prácticamente pues tienen que hacerse algunas modificaciones en ellos para que estos interactúen y se vuelvan un solo sistema operando para la aplicación que se requiere. Y entonces, ¿qué es el proceso que vamos a desarrollar? Se denomina en general AFIS. ¿Qué es el AFIS? Pues es el sistema integrado automático de identificación de huellas digitales. Este sistema se puede utilizar con diferentes métodos, tales como reconocimiento facial de iris, como de manos o huella dactilar, entre otros.
En este caso se enfoca al sistema de huella dactilar. Y como ya les describí en las etapas anteriores, este sistema, a partir del escáner de Microsoft, obtiene primero las características biométricas de la imagen. Es el cuadrito número 1 que vemos aquí. El número 2 es el mejoramiento de la característica adquirida, o sea, se adelgaza la imagen, como vimos también en los ejemplos. Después viene una etapa de postprocesamiento donde se aplican filtros bidimensionales, y el número 4 es la verificación o comparación. Entonces vamos al punto número 1. La primera etapa es la adquisición de la huella. ¿Qué requerimos para obtener la huella del lector? Pues simplemente que nos haga una huella de calidad. Este sistema se conecta mediante el puerto USB y permite obtener una huella cada vez que yo oprimo el escáner. De manera que si yo veo que la huella no tiene las características requeridas, pues le pido al usuario que la vuelva a repetir. ¿Qué características no podría tener? Pues que tal vez el usuario no ponga completamente firme el dedo, que no lo oprima suficientemente, que la huella salga borrosa, que la mueva cuando está escaneando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en esta etapa pues se requiere, como les dije hace un momento, capacitar al personal que va a utilizar el sistema. ¿Por qué? Pues porque prácticamente desde ese momento se puede empezar a ver la calidad del sistema de entrada, la calidad del sistema de reconocimiento. La siguiente etapa es el postprocesamiento de la huella digital. Una vez que se obtiene esta huella, pues se le extraen las características. ¿Cuáles son las primeras de esas características? ¿Se acuerdan que lo describimos en la etapa pasada? Es 1, encontrar el punto central de la imagen de la huella. Esto es donde se ubica el corazón de la huella y en qué posición está. No es lo mismo capturar la huella así que capturarla así. Entonces, esa definición es muy importante para sectorizar la imagen en regiones circulares. Estas regiones circulares, como lo vimos, son 3 etapas de la huella que deben ser identificadas específicamente, y cada una de esas regiones circulares se normaliza. ¿Qué es normalizar? ¿Qué es el proceso de normalización? Bueno, pues en términos generales yo puedo tener un sistema que tenga información que vaya desde un número muy grande hasta un número muy pequeño. ¿Qué es el proceso de normalización? Se divide todo este conjunto de datos entre el dato más grande, de manera que yo puedo volver a dibujarlo y casi sería igual, pero resulta que como dividí el máximo entre el máximo, el valor más grande siempre va a ser 1 y el valor más pequeño va a ser siempre un 0. De modo que este elemento, que puede estar entre, no sé, entre menos 20 y 100, a la hora de normalizarlo, lo que yo obtengo es un valor mínimo y un valor máximo definidos. No hay ninguno que se sobresalga. Ese es el proceso de normalización. Entonces, cada una de las regiones o sectores circulares se normaliza y se procede a la aplicación del filtro que les había yo mencionado. Este filtro es un filtro de Gabor de 2 dimensiones que me permite obtener más definición en cada uno de los elementos de la huella. En el punto número 5 se hace el cálculo de la varianza de los niveles de gris en los sectores alrededor del punto central de las imágenes para definir el vector de caracterización. ¿Qué es el vector de caracterización? Pues es la línea que nos permite ya encontrar detalles característicos dentro de la huella, o el conjunto de líneas de estas. Entonces aquí estamos en el proceso de implantación. Vean cómo se obtiene la imagen original en 64 por 64. Ese 64 por 64 implica que mi imagen, también hablamos la vez pasada de este proceso, mi imagen finalmente va a tener el píxel 1,1 hasta llegar al píxel 1,64, 2,1
hasta 64,1 y este es 64. De manera que el tamaño de mi imagen es de 64 por 64, o sea, 64 píxeles por 64 líneas de 64 píxeles cada uno, y esto me permite ahorrar un espacio de memoria. Si yo tomara una imagen con fotografía, pues podría salir de 500 por 500 o habría muchas diferencias. Esta es una de las formas de estandarizar, o esta es una forma de poner todo de una sola forma para que todo lo que yo vaya capturando tenga el mismo tamaño. Entonces la imagen original se escanea en 64 por 64 píxeles y el proceso implica aplicarle en primera instancia los filtros, los diferentes filtros. Una vez que se obtienen los filtros, se obtienen las imágenes filtradas, que es la segunda etapa. Se concatenan las columnas con cada imagen filtrada, se hace un submuestreo y posteriormente se obtiene la desviación estándar y media de la imagen original. ¿Qué es la desviación estándar y la media? Aquí viene ya el proceso de conversión de datos a información. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Obtengo una imagen y después esa imagen la guardo y vuelvo a obtener otra imagen, y la guardo y vuelvo a obtener otra imagen, y la guardo y vuelvo a obtener otra imagen, hasta llegar a un número n de imágenes. ¿Por qué se hace esto? Pues esa es una forma de hacer una función estadística, para que este proceso sea aún más confiable. La capturo 30 o 40 o 50 veces, para que cada vez que yo capture esta imagen de esta huella, cada vez tenga yo más certeza de que esta imagen corresponde a esta persona. Ese es el proceso estadístico de la desviación estándar y la media de la imagen original. ¿Qué es la media? Si yo obtengo todo este conjunto de imágenes y saco un promedio, pues voy a obtener por aquí ese promedio. Entonces todas las imágenes que yo obtenga deberán estar alrededor de este promedio central, y eso me va a decir con mayor certeza que se trata de esta imagen. La desviación estándar es qué tanto me desvío de la media, qué tanto me voy hacia un lado o hacia otro, y qué tanto va a variar este proceso. Les hablaba yo que la huella es inmutable, pero puede sufrir algunas modificaciones. Quizá en un evento determinado me lastime yo mi dedo y tenga una cicatriz, y eso va a hacer que la huella varíe. Esta huella puede variar un poquito alrededor de la media. Entonces esas variaciones yo las registro, y ese registro pues me va a permitir saber que aun que la imagen tenga una cierta deficiencia, esta es la imagen de la huella que estoy tratando. Y bien, entonces una vez que yo obtengo ese proceso estándar, ya tengo una huella más característica, y como les mencioné en la presentación pasada, ahora se obtiene información delgadita. Esto es de las huellas donde cada línea se ve muy gruesa, pero ya está bien pintadita. Ahora procedo a adelgazarla para que me defina exactamente las características que yo quiero. ¿Cómo se logra esto? Pues nuevamente con un procesamiento matemático, que es un filtrado, y una vez que yo la dejo de ese tamaño, pues procedo a encontrar cada una de las características que yo tengo también guardadas en una biblioteca, donde se juntan líneas, donde se interrumpen esas líneas, donde se prolongan, donde estas forman una cavidad cerrada, etcétera, etcétera. A estas peculiaridades de la imagen las marco con un puntito, y entonces esos puntitos me describen alguna característica particular. Esto es el elemento que está aquí marcado. Vean que están en forma circular, y este proceso se desarrolla mediante el software que les describí hace un momento, el Greauli Biometrics, que está diseñado bajo un algoritmo de identificación
basado en la extracción de esas minucias de la huella dactilar. Esos puntitos que estamos viendo aquí se les denomina minucias. O se refiere a las características particulares de cada uno de los elementos de la huella. Entonces noten ahí que en el escáner que tenemos aquí se encuentran estas minucias por posición geométrica y el objetivo consiste en medir la distancia entre minucias. Por ejemplo, yo puedo medir la distancia que hay de aquí a acá, o si hay otra acá, pues medir la distancia de aquí a acá. ¿Cómo se mide? Pues no se mide con una regla, no se mide en milímetros, sino se mide, como ya vimos que la imagen está de 64 por 64, pues se mide cuántos píxeles existen entre ese punto y este punto. Y eso me da una distancia genérica. ¿Por qué? Porque siempre que me acerco al escáner y lo toco, pues va a haber la misma distancia entre punto y punto. No debe haber ninguna variación. Por eso es importante cuando se obtiene la huella que esta huella sea de una característica adecuada o de una calidad adecuada. Entonces noten que en este proceso la huella se ve en color gris, los puntos o minucias se ven en color rojo y las líneas que unen esos puntos o minucias se notan en color verde. Este es el proceso completo que se desarrolló para este proyecto. Y ese conjunto de puntos y rayas se vuelve un mapa característico para cada huella en particular. De modo que, como les describí en la sesión anterior, en el caso de un experto dactilógrafo que identifica una huella con respecto a otra, pues se tiene una forma de reconocerla casi de forma geométrica o casi por la apariencia. En este caso no se recurre a esa apariencia porque ese proceso es subjetivo, inclusive puede ser que a mí me parezca muy parecida a una huella que otra y quizá otro dactilógrafo que se dedica a este proceso de otra manera le parezca que no son parecidas, entonces ahí viene cierta discrepancia. En el caso de este sistema automático, las distancias nos dicen específicamente qué ocurre y el mapa que se genera en la huella pues es único e irrepetible, de modo que nos da una certeza muchísimo mayor. Este proceso de obtención del mapa se termina con una plantilla que se denomina Wavelet Scalar Quantization, que es un sistema algorítmico también que permite hacer ya un proceso específico con esas huellas y me otorga un tamaño o una identificación específica de la huella. Esa es la forma en que se guardaría. Esos son los bits que proporciona la huella. De manera que un espacio de 64 por 64 se transforma en un conjunto de datos de bits, como lo ven ustedes ahí. Y este es el proceso mediante los algoritmos que me permite transformar los datos en información. Esta información ya es una información específica y que se puede utilizar. ¿Cómo la puedo utilizar? Pues ya sé que quien cuenta con esta huella es tal persona. Tengo su foto y tengo todo su historial. Como les dije hace un momento, cuántos libros ha pedido, si los ha devuelto en tiempo o no, cuánto tiempo tiene pidiendo libros, etcétera, etcétera. Y entonces, pues este es el resumen de todo el proceso. El dedo es leído por el lector de huellas, el dedo es codificado por el SDK de Biometrics, la plantilla se genera y la imagen se comprime en formato WSK y el SDK guarda y reconoce un conjunto de números que solo podrán ser reconocidos como una plantilla. Se le añade un encabezado y una terminación para que estos números sean única y exclusivamente reconocidos por este sistema. Y entonces,
prácticamente, ¿cómo se lleva a cabo todo el sistema? Pues ya describimos ahí una pirámide. Y a la hora de desarrollar el sistema, pues se siguen ciertas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Ya habíamos visto la etapa inicial, que es proponer el sistema, y ahora vamos a ver cómo se analiza y se diseña propiamente el sistema. Para analizar y diseñar el sistema, se tienen que seguir 3 actividades. Una etapa preliminar, donde se definen ciertas características. Luego, la etapa número 2, donde se determinan los requerimientos tanto físicos como de software. Y por último, el diseño lógico y físico. Entonces, pues vamos a ver cómo serían en ese proyecto. Y como les dije también, no necesariamente esto es una Biblia, no necesariamente es una forma en lo que lo vamos a hacer en nuestras empresas. Quizá, dependiendo del tipo de empresa que sea, estas etapas no tengan que ver con la descripción que estamos haciendo. Bueno, ¿cuál es la etapa preliminar? En esta etapa se determinan las necesidades del proyecto y estas cómo impactan una vez desarrollado. Esto se debe hacer mediante una correcta planificación. El objetivo de la planificación del proyecto es proporcionar un marco de trabajo que permita hacer estimaciones razonables de recursos, costos y planificación temporal. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado al comienzo y posteriormente se van actualizando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya vimos lo que concierne a nuestro sistema. Y entonces, ¿cómo se puede determinar el sistema? Bueno, primero vamos a determinar las necesidades del proyecto. ¿Se acuerdan que en la descripción que hicimos, primero de las necesidades, son, uno, la identificación del usuario, es la primera necesidad, y la número 2, identificación del material. Y como ya se los describí, la forma de identificar el usuario pues es mediante la huella dactilar, y la identificación del material es mediante el código de barras. El objetivo de planear este proceso pues es precisamente determinar cuánto tiempo nos vamos a tardar. Para estas necesidades ya definimos hardware, software y humanware. Y este elemento que ya estaba dentro del sistema, pues ya tiene también hardware, software y humanware. De hecho, algunos de estos componentes que ya existían se pueden utilizar para hacer la propia identificación del usuario y concatenar ambos sistemas. Les había yo hablado de que ya existe una base de datos donde se tienen los códigos de barras capturados, ya se tienen los ISBN de cada libro y por lo tanto se puede manejar esa base de datos para ampliarla a identificar las huellas. Otro aspecto preliminar importante es la estimación de los recursos requeridos para la herramienta. Ya describimos un poquito el hardware, el software y el equipo humano, o sea, el hardware, el software y el humanware. Y para este proceso se sugiere considerar 4 características. 1, la descripción. 2, la disponibilidad. 3, la fecha en que se requiere. Y 4, el periodo de tiempo en que se requiere. ¿Qué es esto? Para poder hacer un diseño apropiado, pues yo tengo que hacer una tablita donde voy a describir cada uno de los elementos que voy a usar. Por ejemplo, del hardware hablábamos de una PC o un conjunto de PCs, ¿no?
Entonces aquí podría tabular una PC. El software ya describimos qué software se requiere aquí y qué software ya existe. De manera que yo puedo tabular el software, el sistema operativo, el software de reconocimiento, el software de base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo el personal que lo va a manejar, el humanware o las personas que van a estar involucradas en el sistema. Adicionalmente a esto, pues tenemos que definir en una aplicación por tiempos en qué momento yo voy a usar este recurso y cuánto tarda este periodo. Para esto podríamos hacer uso de un elemento adicional. En Microsoft Office hay un programa que se llama Project, que me permite tabular toda esta información y obtenerla por tiempos. Esa sería la forma estándar como yo podría implementar un sistema. Para el caso de este sistema que les estoy describiendo, no necesariamente se siguieron esos pasos. Estos pasos, como les digo, son una recomendación en el caso de que se vaya a implementar por primera vez el sistema. Y en el caso de que deseemos hacer una planificación que nos permita saber que vamos a obtener un resultado satisfactorio. Bien, otra cuestión que hay que considerar en la etapa preliminar es el grado de experiencia dentro del área del personal que interviene en la realización del proyecto. En este caso es muy importante definir este proceso, también la integración de pequeñas soluciones de software desarrolladas ya previamente y una estimación del costo del desarrollo del proyecto. En este punto es donde llegamos a callejones sin salida muchas veces. Muchas veces se definen los proyectos, se les da una utilidad práctica pensada y a la hora de la hora pues se topa uno con los costos o con la ineficiencia de las personas. Entonces, primero, el grado de experiencia en el área del personal que interviene en la realización del proyecto. Yo les hablé de que estas personas que les estoy describiendo pues ya tienen un tiempo trabajando en un área determinada. Esta sería el área de biblioteca y ellos ya tienen una participación importante en el departamento de sistemas. Entonces, como personas que desarrollan proyectos, tienen ya un tiempo manejando las bases de datos donde yo les describía cada uno de los libros. Ya conocen cómo se adquiere el ISBN, cómo se coloca el código de barras, qué significa, etcétera, etcétera. Y entonces son personas que ya tienen un grado de experiencia. Si no contáramos con esas personas, entonces a la hora de tratar de implantar el sistema, tendríamos que considerar a expertos que pudieran tener este grado de conocimiento. Generalmente en las empresas, sobre todo en México, pues no es muy posible encontrar personas muy expertas en áreas muy variadas. Cuando nosotros definimos empezar a hacer un proyecto, necesitamos contar con un personal que ya tenga un área de experiencia. Y esto también se los describí en una etapa anterior de la asignatura, donde se van dando las etapas de implantación de los sistemas. La segunda parte, que es la integración de pequeñas soluciones desarrolladas previamente, implica que estas personas de sistemas pues ya trabajaron algunas aplicaciones. Por ejemplo, se puede tener una aplicación para identificación rápida de los libros. Por ejemplo, una vez que los escaneo, los puedo identificar y los puedo buscar localizados en las estanterías adecuadas de una forma más eficiente. Quizá eso ya era un software desarrollado y esa pequeña aplicación me va a servir para implantarla con el sistema que ya tengo funcionando. O bien, por ejemplo, ya tengo, como les mostré hace un momento, pues la base de datos
con las fotografías y nombres de cada uno de los usuarios de la biblioteca. ¿Qué tendría que hacer? Yo tomar esa base de datos y adicionarle el dato correspondiente a la huella, al elemento que estoy capturando nuevamente. Y por último, pues la etapa de los costos. ¿Cuánto cuesta el sistema? ¿Cuánto va a costar meter una PC adicional o modificar la PC que ya tenemos? La PC como una manejadora de base de datos y algunos elementos determinados, pues puede ser que tenga algunas características de hardware. Pero para implementar el nuevo sistema necesita más memoria, un mayor tamaño de disco duro, un procesador que corra más rápido, o bien cambiar completamente la PC. Eso se debe de estimar peso por peso para que el proyecto pueda ser desarrollado. Adicionalmente, si el que trabaja en sistemas no es completamente experto, pues se debe considerar el salario de una persona que va a incidir en ese departamento, o el pagar una asesoría o el pagar una consultoría en alguna otra empresa. Bien, otro elemento, ya dejando la etapa preliminar del proyecto, otro elemento para cuando queremos instalar un sistema en nuestra empresa es el elemento que describimos con el número 2, determinación y requerimientos. El planificador del proyecto debe determinar lo más precisamente posible los siguientes elementos. ¿Cuánto durará el proyecto? ¿Cuánto esfuerzo requerirá? ¿Cuánta gente se implicará en ello? Y los recursos de hardware o software. Una vez que pasamos la etapa preliminar, pues debemos de ser muy precisos para determinar requerimientos. En el caso del proyecto que les describí, bueno, pues prácticamente quien diseña el sistema casi nunca interviene en el tiempo de desarrollo. Casi siempre se le dice, yo necesito en 6 meses, por ejemplo en este caso en 6 meses que va a empezar el semestre, yo necesito tener el sistema funcionando. Aquí no hay nada de que tú vas a tener más tiempo para desarrollarlo, o no hay ningunos tiempos de gracia. Simplemente arranca el semestre y tiene que estar funcionando el sistema. De manera que este punto, pues algunas veces no es posible seguirlo, pero es muy importante tomarlo en cuenta para cuando tenemos un tiempo determinado. Entonces, esta etapa de cuánto durará, ya les mencioné que podemos hacerlo con Project de Office, que me dice qué etapas involucra el proyecto y cuánto va a durar en tiempo, quién es responsable de él y de qué época a qué época va a ir cada uno de los elementos, y podríamos hacer hasta una ruta crítica donde el proyecto va a arrancar aquí y va a terminar acá. Inclusive podríamos extender en tiempo algunas etapas, o podríamos ver de qué manera se pueden cortar las etapas o si una de estas depende de la otra. Este software, como otros muchos para manejar proyectos, pues me permite una administración completa de ellos. Sin embargo, a pesar de planificar todos los elementos, pues siempre habrá imponderables. Entonces, este número de imponderables se debe considerar a la hora de estar desarrollando el proyecto. ¿Qué esfuerzo requerirá? Pues esta es una parte muy importante. A menudo una persona dedicada a este proyecto, por ejemplo, esa es la persona 1, como ya les describí, puede ser que estaba trabajando originalmente en un área de la empresa, por ejemplo en sistemas. Y entonces yo lo voy a poner a desarrollar un algoritmo nuevo, por ejemplo en este caso hacer un filtro de Gabor o hacer una determinación de distancias entre píxeles. Esto le va a requerir un esfuerzo, puede ser que él tenga ya un conocimiento adecuado y lo pueda hacer en una semana. Pero ¿qué tal si él no tiene una idea de cómo abordar el proyecto y para eso tiene que aprender el sistema de biometrics o tiene que aprender otras muchas características? Entonces, este elemento, en el tiempo que yo lo voy a estar requiriendo, pues tiene que haber una consideración de qué grado de experticia tiene, qué tan experto es en el proceso para que yo pueda contar con él más tiempo o menos tiempo. Este elemento es fundamental y a eso se refiere el grado de esfuerzo
que requerirá el sistema. Adicionalmente, como ya vimos, ¿cuánta gente está implicada? ¿Cuántas personas? Etcétera, etcétera. ¿Y cuántas de estas, pues no solo están dedicadas a esta función que estoy determinándoles? Porque aparte, si yo me lo traje de sistemas, es obvio que se le va a requerir para hacer sus labores cotidianas, que ya se quedó una máquina sin funcionar, que tiene que ir a conectar un cable, etcétera, etcétera. Entonces, todo este conjunto de consideraciones es muy importante a la hora de arrancar un proyecto. Siguiente paso, ¿cuánta gente estará implicada? Es lo que acabamos de ver, y los recursos de hardware y software que nos va a consumir el sistema. ¿Cuántos equipos de cómputo y qué tiempo van a estar dedicados específicamente para este proyecto y puedo distraerlos de otras actividades? ¿Y qué programas, qué licencias están disponibles para que yo pueda trabajar con ellos? Una vez que ya cumplo estos requerimientos y que me pasé de esas etapas, que pude solventar algunos de los problemas que me representa trabajar con cada uno de estos elementos, pues puedo ya empezar mi diseño lógico y físico. Esto es, una vez que ya estoy seguro con qué gente voy a contar, qué grado de experiencia tienen, cuánto tiempo van a dedicarle al proyecto, cuánto tiempo es posible que me los distraigan fuera de este proyecto, qué grado de conocimiento requiero yo proporcionarles adicional, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí se procede a la siguiente etapa, que es el diseño lógico y físico, cómo se desarrolla el sistema. Este diseño lógico y físico se parte en diferentes etapas. Una es el diseño de datos, otro es el diseño arquitectónico, otro es el diseño de la interfaz y el último es el diseño de procedimientos. Todos estos pasos me hacen un diseño de un sistema. Y como aquí está descrito, pues es un proceso ya bastante complejo. ¿Cómo se aborda este proceso? Bueno, vamos a ver el diseño de los datos. El ejemplo que les traje pues es muy ilustrativo para definir la característica de los datos. Yo les hablé de imágenes, por ejemplo. Les hablé de imágenes y les hablé de cuánto tamaño en píxeles podrían tener cada imagen, y esta imagen traducida a una memoria pues me ocupa localidades de memoria determinada. Esto es el diseño de los datos, qué tamaño yo requiero para cada uno de los elementos. Cuando yo les estaba hablando del sistema, quedamos que la imagen iba a quedar en 64 por 64, y cada uno de estos elementos que está guardado aquí, pues tiene un 1 o un 0, o sea, está en 64 bits, la imagen 64 por 64 bits. De manera que en este caso, esa es la forma como yo puedo conformar los datos. Sin embargo, en el caso de cada empresa donde quieran hacer un proyecto, pues se tiene que dar a la tarea de definir cómo son los datos. Por ejemplo, en el caso de yo querer hacer un sistema que me controle a mis proveedores, los datos podrían ser la fotografía del proveedor, podría ser el logo de su empresa, podría ser su razón social completa, su registro federal de contribuyentes, podría ser el número de afiliación a una cámara de empresas, o todos los datos combinados, depende de qué requerimientos tengo. Entonces, el diseño de los datos implica qué tamaño le vamos a asignar final a cada dato para que no se pierda nada de información, para que todo lo que yo requiero procesar o yo lo requiero operar me quede en el espacio definido y no se me escape ninguna información. Estos datos, como les dije, una vez procesados, una vez trabajados apropiadamente, se pueden convertir en información. Si yo no considero una forma adecuada de trabajar estos datos, obviamente voy a tener problemas en convertirlos en información.
El siguiente elemento ya se refiere a la parte de diseño arquitectónico. ¿Qué es el diseño arquitectónico en el caso de programas o sistemas de información? Pues prácticamente es desarrollar el programa que tiene toda la función principal o todo el proceso de carga computacional. Como les describí en mi ejemplo, este sistema integraría por medio de alguna aplicación de alto nivel todas las pequeñas aplicaciones que tenemos. La pequeña aplicación de captura de la imagen, la pequeña aplicación de filtrado de la imagen, la pequeña aplicación de detección de algunos componentes específicos, etcétera, etcétera. Todos esos componentes que funcionan como un módulo, se integran en un gran proceso, y este gran proceso pues los va a ir llamando de acuerdo a los requerimientos del sistema. De manera que, en el caso del ejemplo que les describí, el módulo 1 podría ser la adquisición de la huella, el módulo 2 el filtrado de la huella, el módulo 3 la extracción de características, el módulo 4 el almacenamiento de esas características, y la arquitectura del sistema o el proceso en sí, el proceso global, es cómo se van llamando cada uno de estos pequeños procesos para conformar el proceso principal. Esa sería la forma de desarrollar la arquitectura. Posteriormente viene el desarrollo de la interfaz. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es la forma en que se comunica todo este proceso con el exterior. Y este elemento pues es fundamental. Todo esto que está pasando aquí, que les describí yo con algún nivel de detalle a la hora de estar haciendo programas o a la hora de estar haciendo algoritmos, pues tiene que ser finalmente visto por un usuario. Este usuario no es el usuario que va a pedir los libros con la huella digital. Este usuario es la persona que va a manejar todos los días el sistema. Por ejemplo, el bibliotecario que presta los libros, o por ejemplo, la persona que hace el acceso a la biblioteca, o alguna persona que tiene que tener el conocimiento determinado. Entonces, todo este conjunto de elementos, que yo los conozco de forma computacional, tengo que ponérselos a él de una forma completamente entendible, en pantalla. Se los tengo que poner de una forma muy sencilla. Entonces, ¿qué podría yo hacer como interfaz? Pues una interfaz donde diga, obtén la huella. Y ya simplemente le pongo una ventanita donde a la hora de que el usuario pone su huella, esta huella aparece en pantalla. Paso número 2, define si la huella es correcta o no. Si define que sí, pasa al siguiente paso. Si define que no, repite el proceso de la huella. Ese conjunto de datos muy sencillos lo tengo que pensar yo de manera que el usuario sea lo menos conocedor del sistema, o aunque fuera más conocedor, pero que le haga una forma sencilla de trabajar. Eso sería el diseño de la interfaz. Y el último paso sería el diseño de los procedimientos. ¿Cómo voy a ir obteniendo cada uno de los elementos? Ya obtuve la huella, ya vi que está bien hecha, ya vi que tiene algunas características, ya vi que debo de pasarla a otro proceso, y ahora, después de terminar ese proceso, capturo con el escáner el libro. Ese es un conjunto de procedimientos que debo ir yo planeando también, y eso también se coloca dentro de un manual de procedimientos. Esa es una forma en la que yo voy a capacitar posteriormente a cada uno de los usuarios de mi sistema para que pueda desarrollar su trabajo con eficiencia. Bien, entonces, ¿qué llevamos hasta este momento? Llevamos de entrada una descripción de un sistema completo que les traje de ejemplo, donde se desarrolló sin analizar los pasos que estamos viendo en este momento, se desarrolló para una aplicación particular. Ahora, después estamos describiendo cada uno de los pasos que se deben seguir para cuando yo quiero desarrollar cualquier otro sistema.
Estos pasos, como ya les mencioné, no necesariamente son una guía ineludible o son una guía que me diga exactamente cómo actuar. Se pueden obviar, se pueden hacer de forma diferente. Yo les estoy describiendo cada uno de ellos para que cuando ustedes deseen hacer una aplicación, pues tengan una guía por donde irse. ¿Qué me va a permitir este conjunto de procedimientos? Pues me va a permitir hacer un diseño de un sistema pues, más eficiente o que por lo menos deje una satisfacción en el área para el cual fue diseñado. En la siguiente sesión vamos a tratar en forma más detallada cada uno de estos procesos, vamos a terminarlos y vamos a definir cuál sería la utilidad en términos generales para nuestra empresa en el caso de definir que yo quiero implementar un sistema nuevo de información. Es un proceso complejo, a menudo las empresas no lo emprenden, sobre todo en México, no lo emprenden porque en primera instancia hay una gran falta de conocimientos en el área de computación y a su vez esos conocimientos están ligados con las aplicaciones reales o prácticas en la vida diaria y como segunda limitante pues es la falta de cultura de desarrollo de sistemas. No tenemos la idea de desarrollar sistemas en nuestras empresas o en nuestras fábricas o en nuestras casas y a menudo dependemos de que alguien nos venda la solución ya desarrollada. El describirles paso a paso cada uno de los elementos pues tiene por objeto precisamente que podamos empezar a hacer esa cultura. Por ahora esta sesión va a terminar aquí, vamos a continuar en la siguiente sesión con la descripción de estos elementos y les sugiero que lean las actividades propuestas. Les sugiero también que recorran este video las veces que sean necesarias, hacia adelante y hacia atrás, por si quedaron algunos conceptos sin entender y si hubiese alguna duda, se comuniquen con nosotros mediante las vías ya propuestas. Por ahora les agradezco su estancia en esta sesión y les espero con el mismo entusiasmo para la siguiente sesión. Muchas gracias.